Saludos amigos. Como hemos visto, el desarrollo dominicano ha contado varias etapas y ha sido una acumulación de calidades, factores que han sido en algún momento coincidentes en el tiempo, hasta ir definiendo lo que yo llamo un modelo que es capaz de resistir los embates de los tiempos modernos en que la economía sufre tantas dificultades. Hoy tenemos con nosotros un economista formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de lo que se precia, de la cual es profesor, en la década de los 80, 1985, y con quien nos place mucho conversar por lo siguiente. Es un hombre que vive siempre planteando juicios que no necesariamente usted lo puede encasillar. Una de las enfermedades de los economistas de estos tiempos es que para trabajar y vivir del ejercicio de la profesión tienen muchas veces que tener asesoría con grupos empresarios, gremios, empresas, y entonces eso condiciona bastante su pensamiento. Bueno, son leales también a su contrato de trabajo. Carlos Cuello es leal a la cátedra, de la que ha vivido por mucho tiempo y de la que probablemente se precie más que de cualquier otra cosa, de cualquier otra actividad en el ejercicio de la economía. Buenos días, don Carlos. Buenos días, don Pedro. Gracias. Bueno, usted tuvo, como los demás comparecientes a esta serie de trabajos, la oportunidad de leerse la visión completa. Y entonces eso me obliga a tratar de, con un académico, de plantear la cosa entonces en términos globales. Una de las primeras preguntas que se me ocurre hacerle es, ¿por qué usted cree que tuvo que ser en la década de los 60 y más bien en el segundo lustro de los 60, o sea, del 66 al 70, cuando se define lo que llamamos el modelo económico dominicano? ¿Por qué institucional y legalmente es esa la época en que surge? ¿A qué usted interpreta? Bueno, entre otras cosas porque la década de los años 60 está marcada por el conflicto de abril. Y como es natural, esa guerra de abril, digamos que definió lo que es el antes y el después de la economía dominicana. Porque si bien es cierto que esa década fue muy accidentada con la caída de la dictadura y todo lo que implicó el reordenamiento de la economía dominicana después de la dictadura, en lo cual yo pienso que la guerra de abril fue una consecuencia, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si una necesidad para que se definiera lo que era el devenir de la economía dominicana, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, ese grupo ese grupo económico que se benefició o se aprovechó de lo que fue la estructura trujillista, pues yo creo que pasó ya a ocupar su espacio, o sea, logró hacerse su espacio después de la caída de Trujillo. Y por supuesto el Estado, que emerge como un gran empresario, el mayor empresario de la economía, con todo lo que comparte de lo que todavía quedaba, que era bastante, ¿no? De ese conglomerado de Trujillo se creó CORDE, se creó incluso, que me llamó mucho la atención de tu trabajo, aunque con anterioridad al 65 ya se habían aprobado algunas leyes, como fue la ley de mercado de valores, que todavía yo creo que es uno de los grandes de los grandes limitantes del desarrollo del mercado dominicano. O tarea por materializar. Exacto, sí. Exacto. Pero aun cuando se habían creado algunas leyes, la realidad es que tuvieron su empujón, digamos, su despegue, después del 65 y ya con un gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer. Así es, mire, a mí también me llamó mucho la atención encontrarme, cuando me puse a averiguar en todos estos asuntos, un famoso decreto del 67. Decreto ley. Un decreto que emitió el presidente disponiendo que el turismo pasaba a ser una actividad básica del país, principalmente el turismo que procurara visitas del exterior. Pero no disponía de recursos con los cuales propulsar el fondo alguno. Nada, solamente era una declaración de intención lo que contenía ese decreto, 1 cuartilla y media apenas. Correcto. Lógicamente después, como todos sabemos, vino la ley
299, vino la ley que crea el sistema también de promoción turística, ya con una conformación plena, la ley que fomenta las zonas francas, y en general lo que yo llamo el modelo. Ustedes saben muy bien que yo he creído que el modelo económico dominicano tiene 4 grandes pilares. La agropecuaria con la agroindustria de la caña, siempre hemos dicho que es un pilar básico, que es el pilar en el que se sustenta toda la estructura económica hasta después de la muerte de Trujillo. Digamos que en este segundo lustro es cuando se le intenta entonces agregar otro. Hasta los años 80 sobre todo. Sí, una manufactura que apenas iniciaba, balbuceaba, nos deja Trujillo, pero manufactura al fin, no habían surgido las zonas francas, porque hoy tenemos un sector de manufactura con zonas francas como un complemento. Entonces, la minería apenas iniciada, porque lo que se traía era, acuérdense, bauxitas en Alcoa, allá en Pedernales. Era lo único que existía como actividad minera propiamente en el país. Hoy tenemos un sector minero muy definido y lógicamente el turismo y los servicios que pasan a ser un cuarto gran sector. Bien, ¿por qué cree usted que ese modelo compuesto por estos 4 grandes sectores ha sobrevivido hasta hoy? Bueno, es que en primer lugar lo que tenemos que resaltar que el desarrollo o la base para el desarrollo de una economía vienen dadas por la disponibilidad de recursos de esa economía. Yo pienso que los recursos más valiosos con que cuenta nuestra economía, siempre lo ha tenido, por supuesto, lo que son los servicios para el turismo, las playas, la belleza natural, la ubicación, el clima. Entonces, desde siempre hemos tenido esa ventaja comparativa, digamos, en materia de turismo, que no se habían creado las bases para el desarrollo. Bueno, aquí intervienen diferentes tipos de factores, incluyendo lo que tiene que ver quizá con, primero, el desarrollo mismo del turismo a nivel mundial, ¿no? Y en segundo lugar también el clima político, que más allá del clima o conjuntamente con el clima de la naturaleza, el clima político influye mucho en lo que es el turismo, ¿no? Era necesario para que nosotros pudiésemos impulsar el desarrollo del turismo, que dispusiéramos de ese clima político que hiciera atractivo el país para el desarrollo, para digamos que aprovechar esas ventajas. Pero además, el turismo es uno de los 4 grandes. Pero además el desarrollo del turismo, fíjate que ha tenido su boom en la medida en que los transportes y las comunicaciones se han hecho más ágiles. Y los servicios bancarios. Claro. O sea, todavía cuando tú te haces referencia de esa idea del turismo en los años 60, obviamente no se puede hablar del turismo como en la actualidad, donde las comunicaciones y la reducción en los costos del transporte, sobre todo aéreo, pues se ha reducido significativamente. Claro, entonces viene ese sector de zonas francas. Es sorprendente. Zonas francas es como un rayo. Aparece lo mismo que el turismo con aquel decreto que para mí fue un rayo resplandeciente que mostró tan solo la intención, la idea. Pero la zona franca, tan pronto se crea el régimen de incentivos, comienzan a crearse los parques. El Estado, por cierto, es el que construye parques y alquila. La gente se le olvida que esencialmente alquila. Inicialmente fue Romana, recuérdate. Sí. Romana, San Pedro. Pero San Pedro ya es del Estado, ahí el Estado. Pero el privado primero creo que fue Romana. Fue Romana, sí. Bueno, pero los demás parques que están distribuidos por todo el país, es el Estado que los construye, le crea las facilidades, tanto de líneas de eléctricas como de calles y accesos, etcétera. Y también los almacenes grandes estos. Bien. Pero hubo un momento en que Zonas Francas era el principal empleador prácticamente del país. Llegó a tener 200.000 empleos. Y hubo un momento en que políticas monetarias, principalmente cambiarias, eran influidas para preservar el sector Zonas Francas. Todo eso hemos vivido aquí. Entonces, pero también impactó mucho en la manufactura, porque a partir de que se demostró que era factible las zonas francas, o sea, producir para exportación sin pagar un centavo de impuestos. Las zonas francas no han pagado un centavo de impuestos a la economía dominicana desde que existen hasta hoy.
También se demostró que era posible producir para exportación, no solamente para mercado interno, manufacturas de otro género. Entonces, vamos a decir que zonas francas y manufacturas para exterior surgieron como a la vez, al mismo tiempo, porque hasta ese momento el desarrollo industrial que heredamos de Trujillo partía de materias primas básicas locales. Transformación de materias primas. Locales, Sí. para suplir al mercado interno. Sí, No se pretendía exportación. La chocolatera apenas exportaba algo de cacao procesado, pero la mayor parte de la exportación era cacao en grano. Es cierto. Sí. Pero aquí habría que darle un crédito a lo que fue la ley 299, tú recordarás, ¿no? Sí. Que tenía diferentes categorías de empresas, todas por supuesto, disfrutaban de alguna manera de exenciones, de incentivos, ¿no? Y ahí era que el propósito de esa ley era precisamente estimular el desarrollo de la industria, una industria en este caso basada en la sustitución de importación, completamente diferente a lo que había sido el modelo industrial trujillista, ¿no? Que era más bien una especie de agroindustria, ¿no? En esa ley 299 había una categoría que era la que se preservaba para las empresas que producían con fines de exportación, que tenían exención hasta de un 100%, ¿no? Y ahí se acogieron lo que fueron las primeras zonas francas, ¿no? Fíjate que ya la zona franca emergen en los años 70. Así es. Y como tú bien destacas en la reseña que elaboraste, tuvieron su impulso con lo que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe más adelante, ¿no? Y en un momento llegaron a representar como empleador, el sector, llegó a ser uno de los principales empleadores de la economía. Ventaja, atractivo. Bueno, el bajo costo a la mano de obra. Nosotros siempre hemos tenido altas tasas de desempleo y mano de obra de baja calificación, que de hecho la zona franca lo que completan son procesos al interior del país, y la proximidad que siempre hemos tenido con Estados Unidos. Y a eso tú le agregas la facilidad de la apertura del mercado, que todavía se mantiene, aunque ya con tiempo limitado, ¿no? Creo que hasta el 2015. Sí. Pero también tú resaltas en una etapa más adelante lo que fue el acuerdo multifibra, ¿no? O sea que la zona franca, inicialmente muy ligada a lo que fueron las actividades textiles, pero hoy en día, fruto precisamente de las crisis que han tenido que superar, con un mayor grado de diversificación, hasta le tenemos que tengo entendido que las actividades textiles ya representan menos de la mitad, no creo que no llegan ni siquiera a un 40% de lo que es. Ni siquiera llegan a un 40%. Exacto, de lo que es ese sector, que en un momento dado las actividades vinculadas a la textil y confección era más de un 70%. Y ya van por 140, 135, quizás se aproximan a 150,000 empleos. Sí, hubo una caída, recuérdate. Después de una caída que bajó de 100,000. Exacto. Bajó de 100,000. Exacto. Cuando en su punto más alto llegó a ser de 190,000, 195,000, hasta 200,000 empleos directos llegó a tener la zona franca. Bueno, solo nos falta de esos cuatro grandes sectores por ver, y porque está pendiente la interrogante, porque ha creído que han sobrevivido el sector minería. Miren una cosa, ya les decía, la minería que se ejercía en Alcoa y que se va a reactivar, por cierto, es la más simple del mundo. Es usted coger el promontorio del yacimiento identificado, meterlo en un camión minero, llevarlo a un barco, depositarlo en la cisterna o en los almacenes y llevarla a procesar a otro sitio. O sea, la Alcoa Exploration Company no tenía ninguna planta industrial, únicamente estructura de movilización de tierra y carga. Era solamente extractiva. Extracción, sí. Bien, pero ¿qué pasa? Que se comienza a operar Falconbridge Dominicana, que ya sí era procesadora de mineral. En el 70. Y en los 70, 71, y 3 años después, Rosario Dominicana, que fue esencialmente promovida por Rosario Resources y Simplot, conjuntamente con el Banco Central, que era accionista en un 20%. Sí. Fueron 3 instituciones accionarias importantes, cada una de las 2 extranjeras con 40 y el Banco Central con el 20%. Pero ya esa era extractiva, ya se producía el famoso doré. Ya nos convertimos en una nación minera, que por cierto impacta la década de los 70
como también impactó la década de los 80, ¿no es así? Es cierto, la minería yo creo que clave para analizar el periodo de la década de los 70, la minería, o sea, el rol que juega la minería en este caso. Tú recuerdas para esa época tú recuerdas seguramente lo que fue la campaña contra las multinacionales. Una de las cosas que se resaltaba era el hecho de que, no obstante que esas empresas estaban moviendo cuantiosos recursos financieros al interior, se estaban produciendo en la economía dominicana, todos esos recursos se quedaban, o sea, la mayoría se quedaba afuera. Bueno, yo publiqué en la noticia, me acuerdo como ahora, reportajes que demostraban que en los primeros 15 años de explotación, estamos hablando del 87, sí, de Falcon Beach Dominicana había exportado unos 1.500 y tantos millones de dólares y solo había ingresado al país 15 millones, o sea, el 1%. Exacto, o sea que la mayor parte de producto de esa producción se quedaba en el exterior. Así es. Posteriormente los contratos fueron revisados. Incluso te puedo destacar un dato. La Falcon Beach en los primeros 5 años recuperó la inversión, que era de 180 millones de dólares, avalada en parte por el Estado Dominicano y parte de esos recursos con el Banco Mundial. Sí, la Corporación Financiera Internacional. Exactamente. Prestó, ellos aportaron de capital de su... Originalmente fueron 15 millones. De exploración, se les reconocieron 15. Y entonces al Estado le reconocieron 10. 10, que eran los 15. Que eran los 15. Exactamente. Así fue la cosa. 185 de Corporación Financiera Internacional, 5 de capital propio. Exacto. Y 10 del Estado. Exacto. Y el reconocimiento fue más bien de exploración. Y los 185 avalados por el Estado, de manera que ellos no corrían riesgo. Claro, pero en 5 años fueron recuperados. Sí, así fue. Esa inversión. Así fue. Y el país seguía beneficiándose muy poco de la inversión. Posteriormente fue revisado el contrato y hubo una participación más significativa. No, en el año 88, cuando Balaguer ordena parar las exportaciones de ferroníquel y revisar el contrato, en ese mismo año le entraron unos 80 y tantos millones de dólares. Sí, pero antes hubo una revisión donde hubo... Esa fue la revisión. En la década de los 80, sí. Sí, en la década del 87. Y bueno, en el 78... El mismo primer año de esa revisión produjo 80. Y en el 78 tuvimos lo que fue la nacionalización de la Rosario. Así fue. Que don Antonio, ¿se recuerda? Don Antonio lo anunció. El oro es nuestro. Bien, entonces la minería en la década de los años 70 jugó un papel sumamente importante en lo que fue, digamos, hay un valor agregado. Claro, yo no estoy diciendo que no haya un valor agregado. Recuerden que la minería, tanto la Falcon Beach como la Rosario, eran los 2 mayores empleadores en la región del Cibao. Del Cibao Central, sí. Sí, le daban vida. Sí. La Vega, Monseñor Noel, Cotuí. Sí. Han vivido. Esa zona del Cibao Central, ¿no? Sí. Entonces, el problema de la minería siempre fue lo que destacábamos antes, que la participación del Estado, en términos de impuestos, siempre fue limitada. Hasta los años 80, cuando ya el doctor Balaguer reivindica el Estado. Exacto, se reivindica y por lo menos a lo largo de los años 80 ya los aportes fueron más significativos. Así fue, sí. Bueno, bien. Entonces, pero sin embargo, fíjense cómo son las cosas. En los últimos tiempos, los sectores más involucrados con el desarrollo nacional, los involucrados directamente, estamos hablando aquí de los gremios empresarios más importantes, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación de Industria de la República Dominicana. En los años 60 también. Sí, que ya existía con otro nombre, pero en los últimos tiempos estos grupos de empresarios y algunos economistas y también centros de estudios económicos han dicho que el modelo está agotado y que por tanto al modelo necesita cambios. Una de las cosas que yo siempre como reportero he llamado la atención es que nunca han dicho de cuáles cambios, o sea, tan solo han dicho cambios. Me da la impresión, tengo la impresión de que lo que se quiere es volver otra vez a la etapa de los incentivos fiscales fundamentalmente para mantener a flote una industria manufacturera esencialmente que necesita quizás de esa protección para poder sobrevivir en un ambiente de competencia que ha generado la globalización. Pero bueno, ¿cree usted que este modelo que hemos dicho que ha tenido esas virtudes, que ha elevado el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que era de 900 y tantos millones de dólares a la muerte de Trujillo,
lo ha llevado a 60.000 millones, o sea, 60 veces más. Bueno, ese modelo está agotado. Mira, pretender que un modelo sea eterno, eso no está dentro de la lógica de ningún modelo. O sea, todos los modelos requieren de alguna renovación. O ajustes. O ajustes. Y lo que no lo hacen, bueno, pues simplemente desaparece. Tú conoces el modelo socialista, ¿no? Cómo el modelo socialista se anquilosó, ¿no? Y por eso fue sustituido, ¿no? De manera que yo pienso que el modelo, si es que se puede definir un modelo propiamente de desarrollo dominicano, en un principio yo separaría lo que es el crecimiento del desarrollo. A lo largo de estos últimos 50 años, la economía dominicana, como tú lo destacas en la reseña, ha sido una de las economías líderes en crecimiento en América Latina. A punto de acumular un per cápita de $5.700. Actualmente. Pero ese per cápita, si tú tomas el año 2000, está más que duplicado. Más que duplicado. En apenas 10 años de esta década, de este siglo, ¿no? Pero ese modelo que nos ha permitido crecer a más de un 5% en 50 años, en el largo plazo, que ahí donde sorprendente. Ahí donde, sí, por encima de la media de América Latina, ¿no? Sin embargo, con todo y que hemos logrado digamos que buenos niveles de acumulación del capital, eso es innegable, eso está a la vista, ¿no? Tiene sus sesgos, si se quiere, en lo que es la distribución. O sea, se ha creado riqueza. Como tú bien destacas, el per cápita de la economía dominicana, en este momento, en tan solo 10 años, más que se ha duplicado. Y debe ser el más alto de toda Centroamérica y Caribe, a excepción de Panamá, que por Costa Rica puede ser que nos aventaje no, Costa Rica un poquito, ¿no? Muy lejos todavía. Estamos entre los más altos de la región, excluyendo algunas islitas caribeñas, por supuesto, ¿no? Incluyendo los caribeños, que son 50, 60 mil habitantes, que si tienen unos ingresos importantes. Y son posesiones, básicamente, territorio, ¿no? Todavía en condiciones semicolonias, ¿no? Entonces, en el caso específico del modelo de crecimiento de la economía dominicana, sí hay frutos, hay logros, ¿no? Basados, como tú bien destacas, en esos grandes sectores de la economía. Esos son los sectores, de una u otra forma, con alguna que otro matice, con algunos que otros cambios. El sector azucarero, lógicamente, no es lo que fue en los años, lo que todavía era en los años 60 y aún en la década del 70, que yo te diría, ese sector, esa base económica tradicional fue la que sustentó digamos, la renovación de la economía dominicana, lo que fue el desarrollo del turismo. ¿De dónde emerge el turismo? ¿En qué se sustenta? En ese sector tradicional. Y de la penalidad que hay del 36% que se le impuso. Exacto, fue en ese sector que se basó lo que fue el desarrollo y el impulso de los demás sectores. Entonces, el modelo o esa economía ha permitido un crecimiento. Ahora, te decía que la debilidad ha estado en la redistribución, en cómo ese crecimiento se ha traducido en mejorar la condición y la calidad de vida de la población. Eso es un acertijo, porque todo el mundo está de acuerdo con que es así. Tan pronto ustedes buscan la explicación, llega, ciertamente. Yo no digo que no haya habido logros, ha habido logros. Ahora usted descarta el asunto del agotamiento como se está planteando, porque muchas veces planteamientos tan severos como estos lo que procuran es conseguir una determinada conquista. Y yo creo que se exageró la nota diciendo que el modelo se había agotado únicamente porque se procuraba una conquista coyuntural. Creo que el asunto se ha extendido demasiado en el tiempo hasta el punto de que sectores importantes de esos que hacen opinión pública han llegado a creer que esto es un modelo agotado. Y no se da cuenta que el modelo cada vez crea más riqueza, cada vez más se acumula más riqueza y cada vez se fortalece más. Una de las cosas que sorprendió a la nación dominicana el 16 de agosto del año pasado fue que el presidente de la República recién instalado, el licenciado Danilo Medina, confesó al país que tenía el turismo como el principal motor del desarrollo económico. Nadie esperaba eso ante una prédica de años del empresariado de que el modelo estaba agotado. Es más, hay estudios y documentos importantes como la Estrategia Nacional de Desarrollo
que sugiere que el sector turismo está expuesto a muchas debilidades. Y todavía hay grupos de estudios locales que dicen que el sector turismo es flojo, es débil, es vulnerable. Sí. Y cada vez que se dice eso se consolida más. Y cuando se derribaron las Torres Gemelas se consolidó más. O sea, el sector turismo dominicano ha dado lecciones y nos ha hecho corregir muchos planteamientos que se han hecho. Mire, el problema del agotamiento del modelo y a veces la intención de volver atrás para seguir adelante, que es contradictorio, ¿no? Sí, sí, así es. Obedece a que en gran medida el crecimiento que se ha verificado, no solamente en la economía dominicana, o sea, cualquier economía tú analizas y hay determinadas etapas en las cuales los incentivos juegan un papel importante. El problema de los incentivos es que deben aplicarse por un tiempo X, ¿no? Porque si tú mantienes como algo permanente los incentivos, entonces no va a crear la fortaleza que requiere, no va a fortalecer las instituciones, ¿no? Así es. Entonces cuando se reclama de volver al pasado, lo que muchas veces se está planteando es como un retomar lo que nos permitió crecer ayer. Falta saber si eso que ayer nos sirvió para crecer, hoy sería válido. Claro. Entonces, en el caso del modelo económico dominicano, como tú bien lo has logrado definirlo, ha puesto las cuatro patas de la mesa, ¿no? Fíjate que lo que deberíamos tratar es de revisar, readecuar, relanzar, ¿no? Hasta donde sea posible, pero ¿qué sector nosotros vamos a apoyar? ¿Qué sector vamos a relanzar? Yo creo que la economía misma nos da las señales donde tengamos la mayor ventaja competitiva. Hoy en día tenemos quizás un modelo basado en esos mismos sectores, pero donde hasta cierto punto hay contradicciones entre ellos. Lo que conviene al sector turismo, lo que conviene al sector zona franca para generar divisas, para mantener su competitividad, probablemente no sea necesariamente lo que conviene a otros sectores. Entonces tenemos como esa, me recuerda a Fran Moyapón, ahora Empresarios en Conflicto, ¿no? Sí. Como esa pugna a veces en los planteamientos de los sectores. Sí. Bueno, agradecemos mucho a nuestro amigo Julio Cuello Carlos Cuello que esté presente con nosotros. Carlos, como ya les dije, es un académico. ¿Y cómo tal ha visto esto? En un plano más bien académico que de otro tipo. Aquí no hemos puesto cifras sobre la mesa, tan solo conceptos. Muchas gracias. Que sirve este material entonces de apoyo a estos trabajos del desarrollo dominicano.